Poderosos. Ustedes saben, hablando de otro tema, para hacer un poco de transición, ayer vimos una información bastante interesante en donde el Consejo Nacional de Drogas rechazaba la aprobación de drogas con uso medicinal. Y hablábamos ayer aquí, no sé si con la audiencia o entre bambalinas, acerca de lo interesante de este tema. Aquí hay una pequeña corriente que apoya el uso, por ejemplo, de marihuana medicinal, como se ha hecho creo que en unos 67 estados en Estados Unidos, y que según la ciencia tiene numerosos beneficios en relación a diferentes temas de salud, aunque hay personas también que establecen que esto podría incitar al consumo, iniciarse a través de sustancias como estas y luego ir progresivamente a sustancias más duras. Entonces es un debate interesante que se puso de manifiesto ayer y que yo creo que es un tema interesante para debatir en el programa. Bueno, para eso hemos hecho contacto y agradecemos la gentileza que ha tenido para con nosotros con Ramiro Manzano, quien es terapeuta en adicciones, experto en recaídas y pertenece a Hogares CREA Dominicana. Sería interesante que la audiencia que nos sigue esté atento a este tema, porque luego de escuchar las exposiciones de nuestros invitados esta tarde, nos gustaría escuchar la opinión de nuestra audiencia, del público que nos escucha a nivel nacional. Así que buenas tardes a Ramiro Manzano. Buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Cuál es la postura como profesional en este sentido, que ya lleva una experiencia amplia trabajando con Hogares CREA, respecto a este debate sobre la legalización de la marihuana o de drogas de uso medicinal? Bueno, creo que lo primero que debiéramos preguntarnos es qué tipo de sociedad es la que queremos formar. De seguro, si hacemos esa pregunta, todo el mundo va a contestar que una sociedad más sana, más humana, más apegada al sentido común, en donde impere la decencia y el respeto a los valores. Correcto. Pero luego de ver este tipo de políticas, la pregunta siguiente sería si esas políticas nos acercan o nos alejan de esa pretensión. Los argumentos a favor de la legalización de la droga, yo personalmente los he examinado uno por uno, con todo el criterio del mundo, y me parece que la mayoría son falacias. Y se puede comprobar que son falacias por el mismo alcohol y el cigarrillo, que en su momento estuvieron prohibidos. Y las promesas que se hicieron sobre su legalización, ninguna de ellas se cumplió. Al contrario, porque siguen bailando en todos los males sociales. Lo que pasa ahora es que están ocultos detrás de la cortina de la legalidad. Si usted se va a la prostitución, ahí está bailando el alcohol y el cigarrillo, a la delincuencia también, al incesto, la violación, la violencia doméstica, el feminicidio, el vandalismo, la misma corrupción política, además de los problemas de salud que causan directa e indirectamente. Porque el problema principal es que las drogas o cualquier sustancia que entre al sistema nervioso central afecta las funciones morales del cerebro. Es decir, disminuye la capacidad del individuo entre discernir el bien y el mal. Y además de eso, entiendo pertinente analizar en qué consiste ese término de legalizar, o sea, qué es lo legal y qué es lo ilegal. Porque volviendo al alcohol y al cigarrillo, son legales, pero hay alcohol y cigarrillos que no son legales. ¿Y en qué consiste esa diferencia? Bueno, más que legalizar ellos, el planteamiento, la frase es despenalizar, o sea, que no haya penalización por su aplicación. Bueno, la penalización no implica el que se consuma más o que se consuma menos. No, correcto. Lo que no, quería solamente ponerlo en contexto. Correcto. Bueno, en principio parece que no hay ninguna verdadera penalización, porque hoy por hoy la droga es accesible hasta en las cárceles. Sí, pues, hay una penalización. Porque es ilegal. Y además claro. A quien le hace un expediente por ¿cómo se llama? Consumo, por distribución, por producción de drogas, en este caso la marihuana o cualquier otra, hay una sanción establecida y se establece. Que haya impunidad es otra cosa, pero hay una penalización.
Claro, una pregunta. Dígame. Usted que tiene una buena experiencia con Hogares CREA, Ajá. una institución modelo, para mí no solamente modelo en este país, en cualquier otro. ¿Podría decirnos cómo han manejado ustedes el asunto de la marihuana? ¿Cuáles son los efectos nocivos de la marihuana, de acuerdo con la experiencia de ustedes en Hogares CREA? Bueno, la marihuana es un alucinógeno. Como le decía, cuando una droga entra al sistema nervioso central, desconfigura por completo el lenguaje del cerebro, o sea que el uso repetido, tarde o temprano, va degradando la cognición de las personas. Aparte de los efectos que tiene en el sistema nervioso central, también tiene otros efectos colaterales que el individuo no anda buscando, pero que ocurren con el tiempo. Al igual que el alcohol termina degradando el hígado, cada droga tiene su órgano de preferencia, y en el caso de la marihuana, sus órganos de preferencia son los huesos y las gónadas. El individuo se le van descalcificando los huesos, se va torciendo, y las gónadas significa que su aparato reproductor probablemente quede con daños que repercutan en futuras generaciones. Una pregunta. Los que defienden el uso medicinal de la marihuana, entre muchos argumentos, dicen que es beneficiosa para enfermedades como el Parkinson, la glaucoma o el VIH, el SIDA, además de tratar cuadros de ansiedad externa o desórdenes de estrés postraumático. ¿Eso está comprobado? Me parece que no. Lo que pasa es que la medicina convencional realmente le gusta mucho atender los síntomas y no las causas de las enfermedades. Y es cierto que la marihuana induce un estado de placidez, pero eso no significa que le esté curando de nada. Se lo va a inducir al enfermo y al no enfermo. Pero en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que es bastante estricto con su legislatura en relación a drogas y a la difusión de drogas, o sea, la permisología para poder utilizarlo en cualquier ámbito. En el caso de Estados Unidos, que tiene ya unos 37 estados que han legalizado el uso de la marihuana medicinal, han sido sustentados sobre estudios clínicos aprobados por la FDA, que precisamente sustentan todos esos beneficios en relación, sobre todo, a enfermedades que están relacionadas con dolor crónico. En este caso, no como una despenalización completa que cualquier persona pueda simplemente ir y comprarla, como en países de Europa. En el caso de este tipo de enfermedades que coexisten en la sociedad dominicana y que podría utilizarse la marihuana como una opción para ese tipo de casos, ¿ustedes están completamente en contra de su legalización en cualquier ámbito o flexibilizarían en ese sentido? Bueno, independientemente de la posición de la institución, yo entiendo que lo que la medicina necesite para hacer su trabajo lo debe tener. Entiendo que la morfina se utiliza también como sedante en muchas operaciones, y sobre eso nosotros, como institución, creo que la institución no tiene opinión ni a favor ni en contra. Lo que estamos hablando es de el daño a la juventud y el daño a la sociedad fuera de los márgenes del uso medicinal. Pero ¿cuáles, si ponemos en una balanza, hay veces que hay males menores, por así decirlo, por usar un eufemismo, diría yo, pero que hay males menores? Bueno, es un mal, pero puede ocasionar una situación que podría redundar en algún bien. Entonces, si lo ponemos esto en la balanza, ¿cuál es la situación? ¿Qué pesa más? ¿Por qué uno se debe inclinar más hacia un lado u otro? Ya, en medicina tengo entendido que la droga se utiliza con esa misma política, como con la política del mal menor. O sea, solo se utiliza si lo que le va a ocurrir al individuo, si no se le aplica, va a ser peor que si lo que le va a ocurrir si se le aplica. La medicina es responsable. En un alto porcentaje, los que terminan consumiendo drogas se inician con la marihuana. Sin embargo, ese es el primer paso que dan.
De Se inician ahí, con alcohol y cigarrillo. correcto, pero yo ya me fui a las A las que sí, no son, sí. exacto. Entonces, ¿no es esto un alto riesgo el aprobar el uso de la marihuana con fines medicinales? Y hay ciudades en Estados Unidos que la tienen aprobada como para el uso recreativo. Entonces, con esto, sin embargo, señalan que en Estados Unidos el 12.5% se ha reducido los actos criminales a partir de que en esos estados se ha aprobado el uso de la marihuana. Bueno, toda esa serie de argumentos que me parecen mercadológicos más que otra cosa. Sí, estoy de acuerdo. Con el propósito de lograr la aprobación del uso de la marihuana. Entonces, ¿qué peligro tiene la juventud, en especial los jóvenes, en el uso, al usar marihuana, de caer en otros tipos de drogas más fuertes y que hacen mucho más daño al ser humano? Un paso. Todas las drogas crean dependencia. La marihuana crea una dependencia psicológica muy fuerte y todas las drogas crean tolerancia. Tolerancia es que cada vez va a necesitar mayor cantidad de dosis para lograr el mismo efecto y eventualmente va a tener que saltar a una droga mayor. Eso es irreversible. Esos son los verdaderos efectos de la droga: tolerancia, dependencia, síndrome de abstinencia e incluso síndrome de abstinencia retardado. Después de años de rehabilitado, puede ser que el individuo recaiga por la dependencia psicológica. O sea que potencialmente eso está ahí. Yo estuve viendo este domingo en CNN con Don Francisco, un programa formidable de orientación, la entrevista con este cantante Don Omar. Don Omar, que hacía su historia de cómo él se inició en las drogas precisamente con la marihuana. Ajá. y terminó de una manera desastrosa, casi acabando con su vida, utilizando todo cuanto se pueda imaginar una persona en el aspecto del uso de drogas. Sí. Todas las que podían existir él las probó. Sin embargo, diría yo que por la gracia divina y por a lo mejor buenos tratamientos, pues logró superarlo. Sin embargo, a los 7 años de haber estado limpia, volvió y cayó. Sí, eso es posible. Pero afortunadamente vuelve y se levanta y ahora tiene 10 años. Pero como él dijo al final del programa, vivo con temor. Correcto. No debo descuidarme. Siempre tengo que tenerle temor a las drogas, por sencillas que sean, porque son motivos para que yo pueda recaer. Yo no me siento conforme conmigo mismo, porque todavía, y esto será, yo creo que por el resto de mi vida, viviré con el temor de volver a caer. Y esa es una figura que ha logrado éxitos enormes como artista, es el rey del reggaetón. Entonces, y él le hacía ese llamado a la juventud y a los padres: no se descuiden. Por su experiencia propia. Que no Sí, por experiencia propia. No le pierdan el miedo a la droga, a la marihuana. Por ahí se empieza, pero uno termina utilizando lo que usted no se puede imaginar. Bien, bien. Eso le contesta a todas sus preguntas. Sí. Este testimonio de él es muy real. Es lo que sucede con la ingesta de las drogas. La enfermedad de la adicción es crónica y la droga produce la enfermedad de la adicción, porque el efecto lo hace sobre la base del desperdicio de la neurotransmisión del cerebro. Y entonces el cerebro queda cada vez más desequilibrado y cada vez con más apetito de volver a consumir, pero queriendo recobrar ese equilibrio. Y cuando se crea la descompensación tan grande que es la enfermedad de la adicción, ya esa situación es crónica, es decir, no hay posibilidad de que el individuo pueda volver a consumir y mantenerse en control. Y para siempre la dependencia psicológica va a depositar en él la esperanza de querer volver a hacerlo, independientemente de que no tenga necesidad. Una pregunta. Sí, adelante. ¿República Dominicana produce la marihuana que consume o la importamos? De eso no tengo mucho conocimiento. Me imagino que debe haber cultivos por ahí.
Hay cultivos, porque es pero un negocio redondo, los las vicios son buenos negocios. Las estadísticas dicen que más del 70% de la marihuana que se consume en República Dominicana viene principalmente de Jamaica y de otros puntos a través principalmente de Haití. Sí, Las es muy otras probable. drogas más fuertes vienen importadas directamente desde Sudamérica, como la cocaína y la heroína, y la marihuana viene principalmente de Jamaica a través de Haití. Correcto, de eso hablábamos, que es un negocio formal con toda su logística y con todos sus canales de distribución mundiales, lo que implica una colaboración tácita de casi todas las autoridades. Hay estudios que determinen, porque si bien es cierto que aquí el uso de las drogas es de muchas décadas atrás, pero no menos cierto es que en los últimos 10, 15 años se ha incrementado, tremenda, claro. Se ha multiplicado por 20 el consumo. ¿Hay estudios que determinen la razón por la cual se ha producido ese incremento? Es lo mismo que hablábamos. El adicto va a querer siempre más cantidad de droga por el hecho de la tolerancia. El efecto de la droga es básicamente progresivo. La enfermedad es progresiva. El individuo empieza con poco y termina con mucho. Si usted quiere saber a qué se debe la progresión, dígale a un fumador que le cuente su historia con el cigarrillo. Y va a ver que ese individuo que ahora se fuma un cigarrillo detrás de otro y que compra 3 cajetillas grandes, empezó fumando uno diario, después 2. Pero ¿es ese el único factor, piensa usted? Porque yo tengo información de que otra de las causas que ha incrementado el consumo local es el hecho de que al ser este un país utilizado como tránsito para la comercialización de la droga en grandes mercados como Europa y Estados Unidos, antes a estos que servían de puente en el país le pagaban con dinero su servicio. Ahora no, desde hace un tiempo hacia acá le pagan en especie, o sea, parte de la droga que viene, una parte le corresponde a los intermediarios que sirven de puente en el país, y entonces esta gente es la que se ha dedicado a promover el uso de las drogas en la República Dominicana para poder obtener los beneficios por su trabajo como puentes del transporte de drogas. Ya usted está viendo que detrás del asunto de la droga hay una presión social para que se legitimice de algún modo, porque los vicios son buenos negocios. Son buenos negocios porque la repetición de la compra está garantizada con cada vez más frecuencia. Una pregunta, y perdóneme que abuse de su tiempo. No se preocupe. Dígame una cosa, ¿qué terapias se utilizan? Vamos a hablar de Hogares Crea, ¿no? Okay. Para poder sacar del consumo y del vicio. Yo he visto muchos jóvenes recuperados por Hogares Crea, muchos. Sí, claro. Entonces, jóvenes y adultos. Y adultos, exacto. ¿Qué tipo de terapia es necesaria para poder lograr el éxito en esa recuperación? Bueno, el sistema que utiliza la institución se llama comunidad terapéutica. Comunidad terapéutica es un modelo de abordaje diferente al modelo de salud convencional. En el modelo de salud convencional hay un médico sano que es responsable de la sanación de un paciente enfermo. En las comunidades terapéuticas todo el mundo está enfermo y cada quien es responsable de su sanación. Lo primero que ofrece la comunidad terapéutica es la protección privilegiada del ambiente terapéutico, es decir, lo primero que necesita un adicto es un ambiente residencial, hay que internarse, porque si sigue inmerso en su ambiente familiar y en su ambiente social no va a poder resistir, por más que quiera, la tentación de querer seguir consumiendo. Y luego, dentro de la institución hay 14 modalidades de terapia que se aplican, es un diario vivir estructurado, pero básicamente es un ensayo de vida disciplinada dentro de un ambiente protegido, que él más tarde, cuando salga a la comunidad, va a tratar de aplicar esas mismas normas a su vida diaria. Las probabilidades de recaída siempre están, pero la comunidad terapéutica siempre tiene abiertas sus puertas, porque cada adicto tiene su proceso
y la reversibilidad o no reversibilidad del daño va a depender de muchos factores. La edad en que comienza a consumir, el tipo de droga que consume, la frecuencia con que consume, su formación moral es también importante. Pero básicamente la clave de la sanación en las comunidades terapéuticas es el ambiente terapéutico. El ambiente terapéutico está formado por una presión artificial que se establece en base a control, corrección, disciplina y supervisión, y por otro lado un colchón afectivo, que es aceptación incondicional, canales de comunicación siempre abiertos e interés genuino de ayudarnos los unos a los otros, y dentro de esa dinámica, cuando todo comienza a funcionar, la misma convivencia va puliendo las aristas temperamentales problemáticas de cada uno de los individuos y haciendo aflorar lo positivo de su carácter. Y en ese proceso, durante 2 años, el individuo más o menos lo que aprende son principios religiosos, valores y el reconocimiento de esos valores para su conducta. La experiencia de esa lucha, porque es una lucha titánica del día a día, del momento a momento, de hora a hora, correcto, de meses en meses, de año en año, incluso hablamos de hasta 2 años. No es más que hasta 2 años y durante el resto de su vida. Sí, pero digo 2 años, por ejemplo, para entrar en la recuperación real. Correcto. Yo conozco bien la forma terapéutica de Hogares CREA. Okay. Yo estuve muy involucrado muchas veces en estos procesos, gracias a Dios, no por ninguna experiencia personal o familiar cerca, sino porque yo era voluntario y ayudaba. Ok, ¿y era parte de algún comité? Sí, yo participaba en algunos grupos precisamente de asistencia, de ayuda afectiva principalmente. Ah, qué bueno. Y déjeme decirle, la lucha del día a día, del momento a momento, es un indicativo más que claro del peligro que representa el inventar con las drogas. Sí. Y si es perseguida, penalizada, incluso erradicada del núcleo social, una persona que cae en la adicción, prácticamente lo van apartando y lo convierten como un paria, que es un error, pero bueno, ocurre bien. Claro, no vamos a discutir eso. Si vemos esa realidad, ¿cómo es posible que alguien piense poner facilidades para que la gente pueda caer en el vicio? ¿No es un contrasentido social? Perdón, la última parte no la escuché bien. Digo que si no es un contrasentido social, el que viendo esta realidad cruda, no pretendan poner fácil que una persona pueda entrar al vicio. A eso nos estamos refiriendo. En vez de estar hablando de legalizar drogas, debiéramos estar prohibiendo el alcohol y el cigarrillo. Porque es como le estoy diciendo, cualquier uso de droga es abuso. Por el hecho de que desde que desconfigura el lenguaje de comunicación del cerebro, automáticamente suprime las funciones morales del cerebro. Una persona bajo un estado de droga puede ser la persona más seria del mundo y se bebió 2 tragos de alcohol y hará cualquier barrabasada de la que luego se avergonzará y no se explicará por qué. Y con el tiempo, aunque no se vuelva adicto, con el uso repetido, basta para que su conciencia moral se vaya degradando. Y aunque él no lo sepa, cuando tenga la oportunidad, va a actuar de una manera depravada, siempre y cuando la ocasión se lo permita. Es lo que le estoy diciendo. El gran problema de la droga es el atentado contra la moralidad del individuo y contra su libertad personal. O sea, a partir de que el individuo se esclaviza, ya no tiene condición de persona, persona libre. No puede decidir, es la droga que decide por él. Así es, pero sin embargo, y no quiero hacer una apología del alcohol y el cigarrillo, pero el alcohol y el cigarrillo no llevan más allá de la búsqueda de sustancias más fuertes como vicio, como lo lleva, por ejemplo, la marihuana, que te lleva a la cocaína, y de la cocaína al crack, y del crack a la heroína y al LSD, que ya no se usa, pero casi no se usa, pero a todo lo más potente que pueda haber, y hasta darse sobredosis, porque ya una dosis no es suficiente. Bueno, usted porque todavía tiene en su mente la cortina de lo legal y lo ilegal que los separa, pero eso mismo sucede con el alcohol y el cigarrillo.
Muy bien. Bueno. Bueno, muchas gracias Ramiro Manzano, terapeuta en adicciones, experto en recaídas de Hogares Crea Dominicana, por haber compartido con nosotros toda su experiencia en la lucha contra el uso y consumo de drogas. Muy edificante. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar con Radamés de la Rosa, director de Casa Abierta, Que están a favor de la doctor marihuana. en psiquiatría. Pero antes también tenemos el Fogaraté con Ramón Colombo. Pero primero la pausa.